Jóvenes, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando estén viendo este video. El día de hoy vamos a trabajar algunos conocimientos y vamos a fortalecer algunas habilidades en cuanto a la programación. Bienvenidos al DC. Vamos a trabajar el día de hoy ejercicios para fortalecer los conocimientos adquiridos. Vamos a ver ejercicios secuenciales, ejercicios de estructuras selectivas y ejercicios de estructuras repetitivas. Estos ejercicios nos permitirán a nosotros fortalecer las habilidades que tenemos en programación en estos componentes. Entonces, cada uno de estos elementos nosotros vamos a trabajarlos desde una perspectiva académica y algorítmica. Para el primer ejercicio me dice construir un algoritmo que calcula el volumen de un paralelepípedo rectangular, es decir, un cubo pero alargado, en donde necesitamos la altura, la anchura y la longitud. Es decir, necesitamos tres tipos de variables para poder configurar estos elementos y calcular el resultado. Para ello, tenemos tres tipos de datos, en donde los parámetros de recepción de información van a ser de tipo flotante. Y después vamos a utilizar el input, que es una función incorporada de Python, en donde con este prompt vamos a solicitar que me ingrese la altura, la anchura y la longitud. Ahora, el volumen de este elemento se calcula por la multiplicación de sus tres elementos. Multiplicación de la altura por la anchura por la longitud. Para esto es simplemente hacer la multiplicación de los elementos volumen es igual a altura por anchura por longitud. En la línea número 5 ya tenemos el volumen calculado de acuerdo a los elementos. Lo que tenemos que hacer ahora es mostrar el resultado de los datos y vamos a hacerlo utilizando una estructura nueva y diferente. Para esta estructura nueva y diferente vamos a utilizar textos formateados o f-strings. Los f-strings se componen de la estructura del elemento f antes de iniciar el texto. Es decir, si yo pongo la letra f antes de un texto, voy a establecer que ese texto va a ser un texto formateable, va a ser susceptible de aplicar formato. Y en este caso vamos a hacer lo siguiente. Aquí no hay necesidad de utilizar formato, no tenemos ningún parámetro o ningún contenedor de formato. Y acá vamos a utilizar f para definir que vamos a asignar una tabulación, vamos a darle un espacio. Después, la variable la vamos a escribir como altura. Mire que estoy escribiendo altura dentro del contenedor. ¿Listo? Y le vamos a decir que me regale, me ofrezca, me vincule 10 espacios hacia la izquierda. Es decir, va a ser un total de 10 espacios y dentro de esos 10 espacios va a escribir altura. Por lo tanto, altura se va a gastar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me quedan 4 espacios en blanco que me los va a reportar. Después me va a mostrar un espacio igual espacio y aquí sí voy a poner la variable altura. Y esa variable altura le voy a decir que me dé 10 espacios pero hacia la izquierda. Es decir, que me ponga el valor de la altura y el resto lo complemente con 10 espacios hacia la izquierda, pero va a ser 10 espacios en total, incluyendo el valor de la altura. Ahora, coma, punto 2f me va a mostrar dos cifras significativas con el separador de miles. Y lo mismo para cada uno de la altura, anchura y longitud. Ahora, tiene un volumen D, vamos a generar un guión bajo que se va a repetir 6 veces. Ahora, voy a hacer un salto de sección, es decir, un salto de línea y una tabulación. Y vamos a escribir que el volumen va a representar los mismos 10 espacios que tenemos acá y el volumen va a representar los mismos 10 espacios, pero en sentido contrario con dos cifras significativas de separación. ¿Listo? ¿Qué hace esto? Pues cuando yo ingreso la altura 5, 6 y 7, me va a mostrar lo siguiente. El volumen, vamos a corregirlo. De un paralelepípedo regular con los siguientes datos, altura, anchura, longitud, mire que se conservan. Esto me sirve mucho para generar facturas electrónicas, datos así. Tiene un volumen de, habría que poner unas, si aquí son 6, 7, 8, 9, 10. Serían 10 espacios que tendríamos que multiplicar para que se conservara correctamente. Vamos a hacerlo otra vez, 5, 6 y 7. Ahora sí, tiene un volumen de volumen 210 metros o unidades cúbicas. Listo. Mire que con una sencilla estructura y formateo de los elementos me permite a mí visualizar un resultado en algoritmo elegante y sencillo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Construir un algoritmo que calcule el área de un cubo. Área es igual a 6 veces
el valor de una de sus caras, que es el área al cuadrado, que en este caso es la arista al cuadrado. Vamos a generar la solución. Para generar la solución necesitamos recibir el valor de la arista. Para el valor de la arista utilizamos el input y el float que hemos hecho en casos anteriores. Ahora, el área vamos a calcularlo como la multiplicación de 6 por la arista al cuadrado. Acá también podríamos utilizar de la función math el valor pow, que es power. Podríamos hacerlo también simplemente diciendo power arista, 2, y también elevaría el valor de la arista al cuadrado. Ahora vamos a imprimir el resultado con la misma estructura que hemos realizado en el ejercicio anterior. Vamos a imprimir el volumen, no, el volumen de un cubo regular con arista. Escribimos el valor de la arista es igual a, y vamos a seleccionar 10 espacios que me complementen hacia la izquierda y 10 espacios que me complementen hacia la derecha. Vamos a decir que el valor de la arista es de 5 y me va a decir el volumen de un cubo regular con arista 5 es igual a área y es igual a 150. Ahora me dice, construye un algoritmo que calcule el área de una pirámide regular. Las pirámides regular tienen una base sobre la cual yo voy a trabajar una base rectangular. ¿Listo? Para esto necesitamos tres valores. Los tres valores que vamos a necesitar en este caso son la altura, la anchura y la profundidad. En este caso, todos son componentes flotantes utilizados mediante input que van a recibir el valor. Ahora, cada uno de sus elementos se hace mediante la multiplicación del área de la base, que es la altura por la anchura, por la profundidad dividido 3. Y aquí establezco la jerarquía de las operaciones para realizar la operación. Cuando nosotros estábamos trabajando en primaria, las jerarquías de las operaciones lo hacíamos con llaves, corchetes y paréntesis. En la programación, los llaves, los corchetes y los paréntesis tienen diferentes significados, uno para crear diccionarios, otro para tuplas, otro para otros elementos. Y los paréntesis utilizan esa finalidad para procesar todos los elementos, dando prioridades de acuerdo a la interioridad de los elementos. Ahora, según este caso, lo más profundo serían este paréntesis, que sería la altura por la anchura. Y esa sería la primera multiplicación. Calculo la base del, en este caso del rectángulo, y después lo multiplico por la profundidad. Al multiplicarlo por la profundidad es esta segunda paréntesis que tenemos acá. Y por último lo dividimos sobre 3, que es la operación que me representa esta ecuación. Ya tengo en este caso el volumen. Necesito imprimir los resultados. Vamos a imprimir los resultados como lo hicimos en el ejercicio anterior. El volumen de una pirámide rectangular con los siguientes datos. Tenemos la anchura. Vamos a utilizar 15 elementos porque profundidad tiene más de 10 palabras. 2, 4, 6, 8, 10, 11 letras. Por lo tanto, esta que estamos acá no nos va a servir porque esta estaba relacionada era con la cantidad de letras que tenía los elementos o los componentes. Aquí vamos a utilizar 15. Y la altura, anchura y profundidad van a utilizar 10 elementos con dos cifras significativas. Y al final vamos a utilizar la impresión con los mismos 15 espacios, como lo vemos acá, y vamos a ofrecer, en este sentido, la respuesta ejecutándolo. Ingresar la altura va a ser una pirámide de 5 de alto por 3 por 4. Me dice, la altura de 5, anchura de 3 y profundidad de 4 tiene un volumen de 20. Listo. Excelente. Ejercicios de estructuras selectivas. Para las estructuras selectivas vamos a solucionar el siguiente ejercicio. Me dice, el impuesto predial en el municipio de Medellín se calcula de acuerdo con el estrato socioeconómico y el avalúo catastral del inmueble. Realiza un algoritmo que calcule el impuesto predial basándose en el avalúo y el estrato utilizando la siguiente tabla. Cuando yo digo 6 por 1000, 15 por 1000, 11 por 1000, son el cobro que se va a realizar por unidades. Es decir, usted va a pagar 6 pesos por cada 1000 pesos que consigne o que registre su avalúo. Así es como se calculan los millajes del impuesto predial. En ese sentido, si mi casa vale 5 millones y mi estrato es 1, voy a pagar 6 pesos por cada 1000 pesos que tenga ese avalúo. Si yo divido 5 millones entre 1000, me da 5000 y 5 por 6 me da, en este caso, 30. Y debo hacer esa multiplicación, es decir, para poder calcular el valor resultante de los elementos. Ya tengo una preconceptualización. Tengo un estrato, que es un deslizador, es numérico, entre 1 y 6. Y tengo un avalúo, que es un input,
que yo puedo poner aquí cualquier valor. En este caso tengo 100 millones para calcular. Recuerden que debo ejecutar esta celda para que los valores estén almacenados. Si yo vengo acá, le doy clic en la X, me va a mostrar que estrato, yo amplío esto, que estrato es 1 y que el valor es 1.000.000. Si yo muevo esto o le pongo 5 millones, el valor no se va a actualizar hasta que yo no le dé ejecutar a la celda. Si le doy a ejecutar, nótese que los valores cambian. Mire que ahí se actualizaron en verdecito. Tengo 500 millones y estrato 3. ¿Listo? Vamos a conservar esos datos. Para la solución es relativamente sencillo. Tenemos que hacer lo siguiente. Tengo que hacer un clasificador por estrato y un clasificador por avalúo. Si tan solo existiera una estructura que me permitiera a mí clasificar elementos finitos, por ejemplo, match case. Match case es una estructura que me permite a mí clasificar, por ejemplo, 6 estratos. Yo digo, venga, en caso de que sea estrato 1, en caso de que sea estrato 2, en caso de que sea estrato 3, en caso que sea estrato 4, 5 y 6. Y cada uno de esos estratos debe hacer una subclasificación para los avalúos, que sea mayor a 300 millones, entre 100 y 300, entre 50 y 100, entre 5 y 50 y de 0 a 500. Entonces tengo que hacer dos clasificaciones, una para saber en qué estrato estoy y otra para saber en qué rango de avalúo estoy. Y ya con ese rango y ese avalúo hago como si fuera una cruz. Y en esa cruz clasifico por fila y por columna el valor como tal. Entonces yo digo, venga, si es estrato 4 y está entre 5 y 50 millones, debo decir que el valor a multiplicar es por 10. Después de hacer la división, claro está, del valor sobre 1000. Listo, vamos a hacer el ejercicio. Lo primero que debo de hacer es identificar cuál es la estructura sobre la cual yo voy a clasificar. Es decir, voy a hacer primero el estrato, voy a hacer primero el avalúo, cuál de las dos estructuras, porque tengo dos formas de llegar al valor, una por estrato y una por avalúo. Puedo hacerlo por avalúo o puedo hacerlo por estrato o viceversa. Yo lo voy a hacer de manera por comprensión y lo voy a hacer por avalúo y después por estrato. La primera cláusula para identificar los elementos sería la siguiente. Yo debo establecer un criterio de avalúo mientras sea mayor que 300 millones. Eso me pone en esta fila. Si es mayor a 300 millones, debo clasificar el estrato y voy a hacer un match case para el estrato, en donde match es un selector de la variable estrato y estrato va a tener 6 posibles variaciones, estrato 6, estrato 5, 4, 3 y 2, 1. En este caso, si es estrato 1, el milaje va a ser 10, el milaje en el caso 2 va a ser 11 y así sucesivamente hasta el estrato 6. ¿Qué pasa? Que esta estructura se repite. Es copiar y pegar los elementos. Solo que ahora debo tener en cuenta los elementos de la clasificación del avalúo. Los elementos de la clasificación del avalúo me permiten a mí establecer una secuencia en donde yo puedo identificar una línea recta, en donde en esa línea recta yo voy a poder hacer las clasificaciones de los elementos por comprensión. En este caso voy desde 0 hasta infinito, porque yo no sé cuántos datos voy a tener. Pero sí puedo hacer las clasificaciones por 300 millones, por, ¿cuál es la otra? Aquí está, voy a hacerlo acá. Puedo hacerlo por 300 millones, por 100, por 50 millones, por 5 y por 0. Entonces, si yo digo mi primera evaluación, que es esta, todo lo que sea mayor a 300 será esto. ¿Qué me queda? Todo este segmento. De este segmento, ¿qué es mayor a 100? Me queda esto. Y después me queda todo este segmento. Y así sucesivamente voy haciendo por comprensión los elementos como los hemos escrito o detallado en clase. Recuerden que en clase hicimos el ejemplo de extensión y de comprensión que estamos aplicando en este recurso. Cuando estamos hablando de extensión y de comprensión, nosotros tenemos los elementos para comprender o detallar estas actividades. ¿Listo? Entonces, esa estructura me permite a mí poder clasificar los elementos de la siguiente manera. Lo voy a copiar, lo voy a pegar y vamos a evaluar los elementos de cada uno de los ejercicios. Entonces, tengo la primera estructura,
que es en caso que sea mayor a 300 millones. De lo contrario, debo contraargumentar que no es mayor a 300 millones, que es mayor a 100 millones y debo otra vez clasificar el estrato. Programar, en muchos casos, se vuelve copiar y pegar. Para los conocimientos que nosotros tenemos en este momento, esta es la forma adecuada para nosotros identificar una clasificación de filas y columnas. Ahora, más adelante, con conocimientos de funciones y de otras entidades, vamos a poder minimizar, optimizar este código. Pero de momento, esta es la forma adecuada para hacerlo. Cuando es mayor que 100, entonces debo establecer las características para el estrato entre 1 y 6 de valor a 100. Cuando sea mayor a 50, debo hacer las características cuando el estrato sea mayor a 50. Cuando es mayor a 500, ¿esto es cuánto? 50 millones, esto es 5 millones. Ahora sí, si es mayor a 5 millones, estaba viendo muchos ceros. Si es mayor a 5 millones, debo establecer las características de match, estrato, case y tal. Y de lo contrario, ¿por qué de lo contrario no evaluamos en este caso el último avalúo? Los valores del avalúo son cerrados. Son elementos que se conocen como bounded. Son elementos que se conocen como numéricos. Ahora, yo podría validar que fuera mayor que 0 y lo podría hacer en este caso. ¿Qué podremos hacer nosotros en este sentido? Puedo hacer que avalúo sea mayor que 0, reemplazando este valor y definiendo una cláusula final en donde vamos a mostrar un error. No puede ser inferior a 0. Y en este caso voy a decir que el valor del milaje va a ser igual a 0 para que cuando la multiplicación se realice me muestre el error y me muestre un valor en 0. Listo. Vamos a ejecutar nuestro ejercicio simplemente dándole control enter y me va a decir el impuesto para una construcción con avalúo de 500 millones y estrato 3 es de 6 millones de pesos. Listo. La idea es hacer pruebas de escritorio, correr el ejercicio, validar que si realmente estemos ingresando en cada uno de los elementos. Listo. Vamos a hacer el siguiente. Construir un algoritmo que permita solucionar el siguiente problema. Un país calcula los impuestos a compras de la siguiente manera. Los primeros 100.000 no causan impuesto, los siguientes 100.000 tienen el 25% de impuesto y el resto tienen el 40% de impuesto. Pero si el producto supera los 500.000, el último rango se cobra el 50% de impuesto. Es decir, entre 100.000 y 500.000 vale 40, pero si supera los 500.000 vale 50. Calcula el valor a pagar por impuesto, el valor total y en caso de no tener que pagar impuesto, informar. Vamos a solucionar el ejercicio. Lo primero que yo necesito para este valor es el estado inicial del impuesto y el valor de la compra. Ingresar el valor de la compra y los componentes. Y yo debo clasificar los valores por exceso. Es decir, yo necesito establecer una secuencia en donde si el valor superior supera los 500, debo aplicar un impuesto. De lo contrario, supera los 100, debo aplicar un segundo impuesto y de lo contrario, debo aplicar otro impuesto. Eso es lo que necesitamos hacer en este caso. Ahora, las características de los elementos que están allí detallados. Ya, qué pena, no lo estaba mostrando. Voy a cerrar este elemento. Ahora, las características de los elementos tienen que ser decrementales. Si se cumple que el valor de la compra es mayor a 500, aplico ese valor. No puedo aplicarlo si no es superior a este. Entonces voy a hacer lo siguiente. Si el valor de la compra es mayor a 500.000, el impuesto se descuenta del valor de la compra menos 500.000 y a ese valor es el que le calculo el impuesto. Debo quitarle 500.000 para que me quede solamente el valor que voy a aplicarle el impuesto. No quiere decir que a todos los 500.000 le voy a aplicar el impuesto, no, es al excedente, por lo tanto debo restarlo. Ahora, de lo contrario, ¿qué es por encima de 200.000? Lo que sea por encima de 200.000, en este caso debo restarle el valor de la compra por 200.000 y aplicar el impuesto. De lo contrario, ¿qué debo hacer? Aplicar el descuento de los valores adicionales
y el valor de los impuestos en cada uno de los elementos. Aquí hay algo que se debe reparar y es a propósito. Hay algo que debemos identificar. Yo debo establecer una cláusula que es de tarea para validar que si el valor es superior a 500.000 previamente, yo debo calcular algunos componentes adicionales. ¿Listo? Estos componentes adicionales van a establecer que cuando yo tenga por encima de 500.000, los valores entre 100.000 y 500.000 deben tener otro criterio de cálculo. ¿Listo? Pero eso se los dejo de tarea si lo quieren así. Aquí estamos identificando las características como si fueran unitarias. Y por lo tanto, mire que este valor de impuesto igual a impuesto se repite 3 veces. Ese valor, al repetirse 3 veces, se podría omitir y generarlo aquí al final, simplemente encontrando el valor que yo debería calcular. En este caso, yo tengo clasificado que lo que va entre 200.000 va por el 4% y aquí va por el 5% y en el 100 va por el 25%, lo que se supere en ese caso. Ahora, el resultado no es más que imprimir los elementos que están detallados para la ejecución del algoritmo. Entonces, yo voy clasificando de mayor a menor, de menor hacia otro más pequeño y así sucesivamente, para poder calcular que el impuesto está en 0.5 más lo que va de 200.000 por 0.4 más por 10.000 hasta 0.25, como lo detalla acá. Esto es 100.000, esto es 100.000 y esto es 100.000 y esto es ahora sí 100.000. ¿Listo? Ahora, estas características son secuenciales y se hacen por comprensión. Yo también lo puedo hacer por extensión, es decir, definir, venga, es mayor que 0 y menor que 100, es mayor que 500 y menor que 200, es mayor que 500 en el último detalle y clasifico las estructuras para cada una de ellas. Y dando el resultado, en este caso, como lo vemos a continuación, tengo 700 y me va a decir que el impuesto para una compra de 7 millones es de 3.355.000. Listo. Vamos a hacer el ejercicio número 6. Me dice, construir un algoritmo que reciba 3 números enteros y determinar cuál o cuáles son los más lejanos al promedio de estos. Ahora, cuando yo determino los más lejanos a un promedio, necesito identificar los primeros 3 valores. En este caso tengo A, B y C, en donde su promedio es A más B más C dividido 3. Ya tengo el promedio. Ahora lo que tengo que hacer es calcular las distancias de cada uno de los puntos hacia el promedio. Y eso lo hago con el valor absoluto de la resta. Entonces ya tengo que la distancia de A, la distancia de B y la distancia de C. Cada uno de estos elementos me va a identificar a mí la capacidad que yo tengo de clasificar la diferencia en este sentido de cada uno de esos elementos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si la distancia de A es mayor que la distancia de B, quiere decir que en todo lo que está en azul, la distancia de A supera la distancia de B. Por lo tanto, la distancia de A, en este caso, puede ser la más lejana al promedio, pero nunca será B, porque A siempre va a ser mayor que B. Entonces, puedo ser A o puedo ser C, porque C todavía no lo hemos comparado. Y ahí es donde sigue la segunda pregunta. ¿Será que la distancia de A es mayor que la distancia de C? Entonces, si la distancia de A es mayor que B y la distancia de A es mayor que C, en donde está en azul es la única parte del algoritmo en donde la distancia de A es mayor a las demás. Por lo tanto, el más lejano al promedio es A y lo vamos a mostrar con 2 cifras decimales. De lo contrario, esta parte que está en azul me dice de A es mayor que B y no es mayor que C. Debo preguntar si es igual a C. Si es igual a C, entonces ambos son el más lejano, porque todo lo que está en azul, A es mayor que B. Pero A con C pueden ser iguales. Y lo que está en azul me da a mí la siguiente razón, y es que A es mayor que B, en lo que está en azul en este momento, A es mayor que B,
pero A no es mayor que C y A no es igual a C. ¿Qué me queda? Por defecto, me queda que C es mayor que A porque A es mayor que B. Y me imprime que el más lejano al promedio es C. Ahora, en este else, que es todo largo, en este else, ¿qué pasa? Me dice, venga, B es igual o mayor que A. ¿Por qué? Porque es la contraargumentación, es el contrario. De lo contrario, ¿qué pasa si A no es mayor que B? Pueden ser iguales o B puede ser mayor. Todo lo que está en azul es la parte negativa, falsa de esta premisa, de esta proposición. A es mayor que B, else me dice que no es mayor que B. Por lo tanto, pueden ser iguales y si son iguales, tengo esto que está en azul. Eso que está en azul es muy importante. Tiene la siguiente connotación. A no es mayor que B y A es igual a B. Todo lo que está en azul, A es igual a B. Todo lo que está en azul, A es igual a B. Entonces debo verificar si A es mayor que C, tanto A como B son mayores que C. Otra vez, todo lo que está en azul viene de la respuesta falsa de la línea 9. Esta. La respuesta falsa de la línea 9 es que A no es mayor que B. Y en la línea 17 yo pregunto si A es igual a B. Y todo lo que está en azul me dice a mí dos cosas, primordialmente. A es igual a B y A no es mayor que B, que viene de la línea número 9. Como A es igual a B, voy a preguntar, venga, A es mayor que C. En la línea azul, A es igual a B y si A es mayor que C, tanto B va a ser mayor que C. En ese sentido, el más lejano al promedio son A y B, porque son iguales. De lo contrario, me dice, A no es mayor que C. ¿Será que A también es igual a C? Y me dice, en este sentido, todo lo que está en azul es A no es mayor que B, A es igual a B y también A es igual a C. Entonces, todos son equidistantes a la media. De lo contrario, ¿qué me dice? Que A, en este caso, no es mayor que C y que no es igual a C. Por lo tanto, C es mayor tanto de A como que es igual a B. Por lo tanto, el mayor o el más lejano es C. Ahora, en todo lo que está en azul, A no es igual a B. Y A no es mayor que B. Entonces tengo que desempatar a B, porque B y C todavía no sé cómo están. Pero A yo sé que está por debajo de B. Entonces, ¿cómo están B y C? Si B es mayor que C, B sabemos que es mayor que A, porque venimos de la parte negativa. Por lo tanto, el más lejano al promedio es B. Ahora, como A es diferente de B, pero B no sabemos si es igual que C, preguntemos si es igual que C. Y si B y C son iguales, entonces son equidistantes, B y C al más lejano y A sigue siendo más pequeño. Y por último, esta parte que está en azul me dice a mí lo siguiente. Venga, A y B no son iguales. B no es mayor que C y B no es igual a C. Por lo tanto, C es el mayor y A es el último y B es el segundo. Y ya me queda. Vamos a calcularlo con 5, 6 y 7. Me dice, el más lejano al promedio 6 es 5. Aunque todos tienen la misma distancia, él encuentra la primera ocurrencia. Vamos a hacerlo con números más fáciles de identificar. 1, por ejemplo, 7 y 8. El más lejano al promedio, 5,33, es 1. Y efectivamente el más lejano es 1. Ahora, vamos para los ejercicios de estructuras repetitivas. Crear un algoritmo que pida al usuario una frase de al menos 10 caracteres y el programa muestra la cantidad de vocales en dicha frase. Para esto necesitamos, lo primero que necesitamos es la frase y necesitamos los elementos repetitivos que vamos a iterar sobre la frase. Entonces yo tengo la frase, input, ingresar frase. Aquí falta un validador que se los voy a dejar. El validador es comprobar que la frase sea superior a 10 caracteres. ¿Listo? Como está acá. Esto es un condicional. Es un condicional. Ahora, por cada carácter en la frase, recuerden que la frase es una cadena de texto. Y las cadenas de texto son el mejor amigo de los ciclos for. Entonces, lo que voy a hacer es llevarlo
a unas minúsculas. Recuerden que lower es cosmético, solamente se muestra, pero si yo lo asigno es persistente, se conserva. Entonces, las características en minúsculas, en lower, char.lower, le aplico, y ya lo que hago yo es, venga, ¿será que este carácter se encuentra en las vocales? ¿Qué es esto? Es un operador de membresía. Si un carácter se encuentra en otro, me retorna verdadero, de lo contrario, me retorna falso. Y voy a incrementar el contador que arranca en 0 de vocales, vocales contador, y más igual a 1. Y después voy a imprimir el número de vocales en la frase. Vamos a probar con esta frase que tenemos acá. Me dice, ingresar la frase, falta un validador, es comprobar que la frase sea superior a 10 caracteres, es un condicional. El número de vocales en la frase es 34. Lo pueden contabilizar y pueden verificar que efectivamente está correcto. Vamos a ver uno de los clásicos. Este es súper clásico, súper clásico. Crear un algoritmo que pida al usuario un número n y nos imprima la secuencia de Fibonacci hasta el número ingresado. La secuencia de Fibonacci son la suma de los dos valores previos a la secuencia. Esa suma de los dos valores previos a la secuencia tiene una estructura característica muy importante. Y es que yo debo identificar el anterior y el actual. Primero, porque el primero y el segundo número de la serie de Fibonacci son fijos, son 0 y 1. Ahora, cada uno de los elementos va a tener una secuencia que va a ser un vector vacío y voy a agregar el valor anterior. El valor anterior en este caso es 0. Y lo que yo voy a hacer es que voy a establecer un ciclo repetitivo en donde cumplo con el límite superior. No quiere decir que cumpla con la estructura numérica, no. El límite en este caso es un condicional que debe superar el número actual sobre el cual yo genero la secuencia. Lo primero que hago es agregar actual. En este caso, ya tengo anterior, ya tengo actual, 0 más 1, 1. Tengo el valor y me queda 0, 1, 1. Actualizo el valor anterior con el valor actual y actualizo el valor actual con el valor nuevo. Ingreso a la secuencia y en este caso los dos anteriores van a ser 1 y 1 y ya me genera 2. Entonces me queda, actualizo el valor nuevo a 2, el anterior a 1 y en la siguiente tengo 3 y en la siguiente tengo 5 y así sucesivamente voy actualizando los valores de cada uno de los elementos, como lo vemos a continuación. 0, 1, 1, 2, 3 y 5. ¿Cuántos números tengo? Tengo hasta alcanzar el número 5 o a superar ese valor de elementos. Ahora, el truco está en agregar el primer valor y después agregar el valor actual en la primera iteración. Mire que lo primero que hago es hacer un append de actual para alcanzar, lograr que en ese momento los elementos superen el valor actual que debe estar actualizado. Debe estar actualizado. Mire que hay una estructura que valida que actual supere o alcance ese valor mediante una sumatoria. Ahora, vamos a hacer el ejercicio número 9. Me dice, crear un algoritmo que pida al usuario números hasta que ingrese el número 0 e imprima el mayor y menor número de la lista. Nota, no se puede usar max, min o sort. Vamos a hacer ese ejercicio. No es tan difícil como pensamos. De la siguiente manera, vamos a utilizar estructuras infinitas. Las estructuras infinitas son aquellas en donde yo defino un valor muy grande, tan grande como este se pueda identificar. Por ejemplo, si yo hago o ejecuto estos dos códigos, estoy convirtiendo a flotante menos infinito e infinito. Si yo valido el valor de x, de largest y smallest, deben estar por acá largest, me dice que es menos infinito y smallest me dice que es infinito. Ahora, si yo quiero encontrar algo muy grande o algo lo más grande, debo compararlo con algo pequeño, con algo menos infinito. La primera comparación de cualquier número es encontrarla por exceso. Ahora, esto no es recomendable. Esto es prácticamente el diablo, pero de momento, para nuestro conocimiento, es una forma clara y práctica de cómo debemos identificar esta estructura. Esto lo que me dice a mí es que debo tener una condición de ruptura muy clara y definida.
que en cualquier momento el usuario conozca o establezca el criterio de terminación. Y recuerden que como nosotros estamos en mundo feliz, vamos a poder validar este tipo de estructuras. Entonces, ya sé que algo muy grande es menos infinito y algo muy pequeño es infinito. Si yo tengo algo muy pequeño y lo comparo contra cualquier valor, automáticamente se va a actualizar a ese valor. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, mientras verdadero, esto es el diablo, como les digo, pero para lo que necesitamos en este momento apenas es. Porque cuando apliquemos el 0, terminamos. Y eso es lo primero que debemos hacer. Recibimos el número y preguntamos, venga, ese número es 0 y hago un break. Cuando hago un break, pregunto los componentes. Ahora, de lo contrario, si el número es mayor que el más grande está desde menos infinito, si el primer número que ingresé es 5, 5 es mayor que menos infinito, siempre, siempre es mayor que menos infinito. Entonces actualizo el más grande con 5 y pregunto de manera independiente. Mire que son dos if independientes. Se hace tanto en la fila 8 y 9 como la 10 y 11. Las dos se van a realizar. No son vinculantes, no hay un else, no hay un elif. Son condiciones independientes porque son dos elementos independientes. Si el número que acabamos de ingresar es 5, es menor que infinito, 5 es menor que infinito, sí, entonces el menor es 5. Y el primer número va a ser tanto el mayor como el menor. Después, si ingresamos 6, el más grande se actualiza, pero el menor no. Y así sucesivamente. Termina el ciclo. Supongamos que ingresamos 0 después de una secuencia de 10 números. Vamos a preguntar, si el más largo es diferente de infinito y el más pequeño es diferente de infinito, vamos a ingresar o a reportar los números. El número más grande es largest y el número más pequeño es smallest. De lo contrario, no ingresaste los números. Quiere decir que no hubo una actualización de los números. Y mostramos el resultado. Vamos a ingresar 5 números. 1, 2, 3, 4, 5, 0. El número más grande es 5, el número más pequeño es 1. ¿Listo? Y vamos a hacer el último ejercicio, que me dice, realizar un algoritmo que calcule la varianza de 5 números ingresados por teclado. La varianza se denota con, en este caso, sigma, y es el cálculo de la siguiente manera, en donde es la sumatoria de las distancias cuadradas entre la media y el valor, sobre n, pero para calcular la media necesito recorrer los valores y dividirlos por la cantidad de elementos. Este es más sencillo y es mucho más identificable de realizar en este caso. Tengo un x igual a un vector vacío, voy a recorrer 5 elementos y le voy a decir al usuario que me regale esos 5 elementos. Ahora, el promedio de esos 5 elementos es la suma de sus elementos sobre su longitud. Mire que estamos utilizando funciones incorporadas que se denotan como en un ocre, por así decirlo. Mire que las funciones incorporadas están detalladas en un ocre. Ya tengo el promedio, mire qué tan sencillo. Ahora, la suma, ahora, para cada y en x, siendo x los elementos de la secuencia, le voy a restar la media, lo voy a elevar al cuadrado y después lo divido por n. Entonces, le resto la media, lo elevo al cuadrado, lo sumo, le resto la media, lo elevo al cuadrado, lo sumo y así sucesivamente hasta que termine. Y por finalizar, le digo que la varianza es la suma sobre la longitud de los elementos de x. E imprimimos la varianza y vamos a decir la varianza de los números del 1 al 5. Me dice que la varianza es de 4, 16 para 1, 5, 6, 7 y 5. Listo. Jóvenes, muchísimas gracias. Recuerden, esta publicación va a tener la ruta en donde van a encontrar los elementos. Recuerden que esta solución de estos ejercicios va a estar registrada en el GitHub de Aldici para que lo descarguen de allí. Yo voy a poner el vínculo con el detalle para que lo puedan obtener. Listo. Que tengan un feliz día y nos vemos en próximos videos. Un saludo.